informamos objetivamente, de manera oportuna y del lugar que se genera la noticia. Y recorremos el mundo con nuestras cadenas afiliadas. La H grande de la información presenta Huancavilca Radio Noticias. Con Mónica Orellana. Es hora de informarse. Gracias por estar un día más junto a nosotros a través de Radio Huancavilca 8:30 AM. A ustedes, amigos oyentes, que se unen todos los días a partir de esta hora para conocer las informaciones más importantes que se han venido generando durante las últimas horas en Ecuador y el resto del mundo. Estamos jueves 5 de febrero del 2026. Ya avanzando este segundo mes del año, que es el más corto de todos, pero igual con la satisfacción de cumplir con nuestra jornada informativa durante esta emisión de noticias y así ustedes puedan estar al día de todo lo que acontece en el ámbito local, nacional e internacional y también escuchar a los protagonistas de nuestra coyuntura nacional en su análisis, en su opinión, en su comentario y en más que nada dentro de todo lo que se está viviendo en nuestro país. Lamentablemente, nunca podemos, o cada vez que iniciamos una jornada informativa, no podemos dejar de hablar de la inseguridad que vive nuestro país, de las muertes violentas, muertes colaterales, muertes selectivas, como llaman, o como dice la Policía Nacional, pero dentro de esas muertes selectivas se van llevando también a personas que no tienen nada que ver con el accionar de estas personas dentro de nuestro país. Lamentablemente, una joven de 18 años perdió ayer la vida en un cruce de balas. Joven de 18 años que comienza a saber lo que es ser un adulto y más que nada buscándose, ¿no?, sus logros para ir cumpliendo objetivos. A veces también son niños, pero la respuesta por parte del gobierno se la espera, por parte de los ecuatorianos esperan una respuesta para ir poco a poco paliando y terminando esta situación. Mientras pasa esto, se siguen agudizando los muertos dentro de nuestro país. Estamos a través del 8:30 AM de Radio Huancavilca, para que nos puedan escuchar. También a través de nuestras plataformas tecnológicas. Recuerde que en X nos puede encontrar como @Radio Huancavilca, terminado en K. En Instagram somos Radio Huancavilca. En TikTok, una red social muy movida, somos Radio Huancavilca 8:30. También nuestro Facebook, a todas las personas que nos siguen a través de nuestra cuenta de Facebook y que se suman como nuevos seguidores, muchísimas gracias. Ustedes pueden buscarnos como Radio Huancavilca, la H grande de la información, y también visualizar la programación a través de nuestro canal de YouTube, Radio Huancavilca 8:30 AM. Son diferentes opciones que usted tiene. Además, nuestra app de Radio Huancavilca, que está lista para que ustedes la puedan descargar en celular, Android o Apple, para así estar pendiente de todo lo que sucede en el ámbito deportivo, noticioso, la música, bueno, en lo que usted desee escuchar de nuestra programación, que la realizamos con mucho profesionalismo y también con mucho cariño para ustedes. En el Control Master se encuentra Edwin Piedra, producción de videos William Peñerrera y quien les habla, Mónica Orellana, que estamos listos ya para poder llevar a ustedes las principales informaciones. Vamos a iniciar dentro de lo que se viene dando. Un paso al costado es lo que exigen 10 ciudadanos a los miembros del Consejo Nacional Electoral. A su criterio, la falta de control y el incumplimiento de las funciones propias de la entidad constituyen razones suficientes para que los consejeros no continúen en sus cargos. En una carta titulada Por la defensa de la institucionalidad y la confianza electoral, representantes de la sociedad civil, columnistas, académicos y expertos en materia electoral exponen las principales falencias del Consejo Nacional Electoral,
El documento fue suscrito por Medardo Oleas, ex vicepresidente del Tribunal Supremo Electoral, Anabel Guerrero, ex vicepresidenta del Colegio de Abogados de Pichincha, y Francisca Morejón, representante de la Coalición Nacional de Mujeres del Ecuador. Ellos también constan las firmas de Alfredo Espinosa, analista político y experto electoral, de los académicos Julio Echeverría, Anabel Chacón, Juan Pablo Serrano y Modesto Gerardo, así como de la activista ciudadana Rosa Ponce. ¿Qué es lo que ellos quieren? Que, a criterio de los firmantes, el Consejo Nacional Electoral atraviesa un proceso de deterioro institucional provocado por lo que califican como una administración extendida de manera antitécnica, antiética e injustificada. Señalan además su preocupación por las faltas en la unidad complementaria de antilavado del Consejo Nacional Electoral, creada el 1 de agosto del 2020, con características y funciones similares a las de la Unidad de Análisis Financiero y Económico UAFE. Así que ellos solicitan que ya sean removidos de sus cargos o sustituidos los miembros del Consejo Nacional Electoral. Bueno, en otro tema también que mucho se habla en cuestión a la inflación que viene creciendo en nuestro país, y hoy dan a conocer que esto se debe a que los alimentos y gaseosas marcan parte de esta inflación. La mensual de enero de 2020 se ubicó en el 0,37% y los productos que más incidencia tuvieron fueron alimentos, bebidas y productos de higiene personal. En enero del 2025 la inflación mensual fue de menos 0,15%. El Instituto Nacional de Estadística y Censos publicó este jueves 5 de febrero el reporte mensual con los datos oficiales. Es así que la inflación anual de precios de enero de 2026 es de 2.44%. Costo de la canasta familiar, $821.80. Costo de la canasta vital, $574.24. Imagínense, más de $800 en una canasta básica, es que tienen que trabajar es la pareja para poder sustentar, aparte de la canasta básica, pago de servicios básicos, si no tienen una casa, el arrendamiento, si tienen hijos, los estudios de los hijos. No hay sueldo que alcance, lamentablemente. El precio de alimentos y bebidas que más influyó en la inflación fueron gaseosas, pollo entero, cebolla paiteña, naranja, atún en conservas, queso de mesa, culantro, café soluble, aceite vegetal, choclo, todos de primera necesidad, lamentablemente. En el rubro de bienes y servicios diversos, esto tuvo más aporte en inflación. Desodorantes, pasta dental, champú, anillo, corte de cabello, acondicionador para el cabello, rasuradoras, cosméticos, que se usa para temas personales y también dentro de lo que se va dando el aseo que usted debe de tener dentro de estos gastos que se tiene que hacer mensualmente, lamentablemente. Bueno, vamos ahora a escuchar a los actores de nuestra política económica y social. Hoy el alcalde de Guayaquil, bueno, hubo un cambio, ¿no? Estamos acostumbrados a escucharlo los días miércoles, pero hoy él estuvo en su enlace radial, lo realizó este día, para hablar un poquito de todo lo que se viene realizando en el municipio y más que nada, temas que se han venido dando en temas con el CERCOP, con el tema de la seguridad y obras que se vienen realizando y que se espera a futuro poderlas inaugurar. Bueno, vamos a escuchar al alcalde, quien dijo que se tiene una serie de procesos bloqueados en el CERCOT que son públicos y la ciudadanía puede visualizarlos. Pero la gente tiene clarito, sabe quién dirige el CERCOP, ¿no? Entonces, el tipo que maneja 11 cargos públicos, que no se maneja ni él mismo, pero que le han dado para que, para que maneje 11 cargos públicos. Entonces, él no puede ni manejarse él, no camina bien y se resbala.
pero le han dado para que maneje 11 cargos públicos. Entonces, así estamos en este país. Yo la verdad que a mí yo veo las líneas que me pasan de comunicación y mientras las voy leyendo entre ayer y hoy, a veces me pongo bravo porque no me gusta la queja, no me gusta quejarme. Obviamente hay que comentarlo, hay que decirle a la ciudadanía qué es lo que está pasando, pero no me quiero quedar en la queja. ¿Y desde cuándo viene esto, alcalde? Desde siempre, pues nosotros tenemos suspendidos procesos hace 6 meses. Que no solamente son de publicidad, por supuesto, ¿no? Pues Ni no, comunicación. de obra pública, de servicios, un sinnúmero de procesos bloqueados que son públicos, la gente se puede meter, y nosotros hemos sido prolijos, hemos sido transparentes en todas las contrataciones del muy ilustre municipio de Guayaquil, desde que llegamos, y lo hemos hecho con transparencia. Gracias a Dios no ha existido ningún tipo de problema, más uno que otro chisme del pasquín, o algunos pasquines que tiene el gobierno, y algunos gatilleros como el señor Liz Alzaburro, pues, ¿no? Entonces, ese tipo de pasquines y comentarios ahí son los que pretenden sacar de contexto temas importantes, pero nosotros con transparencia avanzamos y tenemos un Guayaquil que no para, que avanza, que tiene obras y servicios y va a seguir adelante. Va a seguir adelante. Bueno, ahí está, a pesar de los obstáculos, el alcalde indicaba esto, que se sigue trabajando, se sigue avanzando en las obras, se sigue avanzando en todo lo que se planificó, a pesar de ciertas injerencias en procesos dentro del CERCOT. También indicó que seguirán insistiendo con todos los procesos que han sido suspendidos y destacó uno de ellos, el tema de la insulina para las personas que sufren de diabetes. En los procesos, así como estamos insistiendo en el de insulina, porque el gobierno sigue sin solucionar el problema de insulina, y nosotros estamos insistiendo para ver si nos permiten importar insulina para la gente que la necesita, que es un tema de vida o muerte, y seguiremos insistiendo con todos los procesos que nos suspenden o pretenden tirarnos abajo, declararlos desiertos y demás. Vamos a seguir insistiendo y si no nos permiten avanzar, los que quedan expuestos son ellos, no nosotros. Tal vez ir a... Ok, en cuestión a los temas del CERCOT, de tal vez poner una acción de protección en procesos que necesitan los ciudadanos guayaquileños y más que nada que son urgentes, como él lo destacaba, el tema de la insulina, él indicó que realizar una solicitar una acción de protección por temas en el CERCOT sería para que el señor Godoy dé la orden que se los bloquee todo. La justicia presentar acción de protección. Pero si la justicia la manejan ellos, pues. La justicia la manejan ellos. ¿Para qué vamos a ir a la justicia a poner acciones de protección si el señor Godoy llama y las bloquea? ¿Para qué vamos a ir a la justicia si hoy el gobierno pretende salvar al señor Godoy? Entonces, es inútil perder tiempo en ir a la justicia. Obvio, hay cosas burdas, como la acción de protección que plantearon algunos en la Avenida del Bombero y que el municipio de Guayaquil, bien representado por su procurador síndico y su equipo, la ganaron y declararon la nulidad de la acción de protección y avanzamos con la Avenida del Bombero. Hemos tenido algunas batallas jurídicas que ya era muy foco que nos vengan a fregar, pero poner una acción de protección por un tema en el CERCOP, el señor Godoy manda al señor Gaibor, aunque ya no esté en el Consejo de la Judicatura, y nos bloquea todo. ¿Cuánto tiempo que no hace? Ok, ahí está el alcalde de Guayaquil, Aquiles Álvarez, en torno a los bloqueos y que hace unos días también el señor jurídico del municipio, César Poveda, daba a conocer toda esta situación. También dentro de los temas que se tocó con el alcalde es sobre las obras, una de ellas la de la Avenida del Bombero y otra la que se está realizando en la Juan Tancamaringo. El alcalde indicó que durante la primera semana de junio esperan poder inaugurar el primer tramo del viaducto o distribuidor de tráfico que se está realizando en la Avenida del Bombero. Muy bien para la gente de Los Ceibos, que estos últimos 10 días ha estado un poquito molesta, o con el léxico coloquial guayaco, brava, porque nosotros decidimos, con obra pública municipal, dijimos, mira, la verdad es que
nuestro estilo en obra pública municipal es correr con el tiempo y terminar las obras antes de lo que estipule el contrato. Entonces, no nos olvidemos nunca nos olvidemos que nos retrasaron la obra más de 100 días. Eso nos complicó para el segundo tramo del paso a desnivel de la avenida del Bombero y Leopoldo Carrera. Entonces, hicimos una prueba para ver si, cerrando el último carril, donde se puede empezar a trabajar para el segundo tramo del paso a desnivel de la avenida del Bombero, cómo nos iba. Se complicó un poco el tráfico, causó mucho más problema el tráiler con todos estos camarones que se volcó y demás. Entonces, hemos tomado la decisión de continuar y meterle durísimo con el primer tramo, que si Dios lo permite lo inauguramos los primeros días de junio, y a partir de inaugurar el primer tramo, por este problema del retraso de los más de 100 días en la avenida del Bombero, empezamos con el otro tramo que va a durar menos de 9 meses. No me lo distraigan. Ok, ahí está. En los primeros meses, en lo que tiene que ver a los últimos meses casi del 2026, se espera también poder tener en cuenta el segundo tramo. Así que en junio ya se podría contar con el primer tramo de lo que tiene que ver a la obra del Bombero. Al ser consultado sobre la ley que envió el Ejecutivo a la Asamblea Nacional para el tema de fondos, de financiamiento de los GAT, el alcalde de Guayaquil dijo que es chistoso pretender quitarle recursos a los municipios cuando son los únicos que realizan obras. Escuché al señor Herrería en Ecuavisa, señor Herrería, que en la época que el presidente de la República hizo la campaña contra la Corte Constitucional, salía a darle duro todos los días en Ecuavisa, en Teleamazonas y demás. Hoy es un gran aliado, trabaja para el gobierno y él lidera esta ley que pretenden pasar en la Asamblea y quiere meter a todos los municipios en el mismo saco. Él dice, no, hay municipios que el 90% lo gasta, el 90% del presupuesto lo gastan en roles de pago. Bueno, enfóquese en esos municipios. El municipio de Guayaquil, y puedo hablar por el municipio de Guayaquil, cuando llegamos en el 2023, hay gente que se olvida, ¿no? Porque cuando llegamos esto parecía una ciudad zombie. Poco a poco lo hemos ido recuperando y por supuesto que hay muchísimas cosas por seguir haciendo y mejorar, pero hay trabajo, hay ganas y hay sentido de pertenencia con Guayaquil. Pero cuando llegamos en el 2023 era tanto el desorden, que prácticamente el 30% del presupuesto se iba en gasto corriente y el 70% en supuesta inversión, una inversión que no vimos, ¿ya? Pero bueno, así estaba dibujado el presupuesto. En esta administración, ya en el presupuesto del 2026, logramos darle una estabilidad a la parte financiera del muy ilustre municipio de Guayaquil, al presupuesto. Regresamos al 85% del presupuesto en inversión, en obra pública y servicios, y el 15% en nómina, en gasto corriente y demás. Así que no nos pueden meter a todos en el mismo saco. Es chistosísimo pretender quitarle recursos a los GATS cuando los únicos que hacen obras en el país, ¿quiénes son? Los GATS, los gobiernos autónomos descentralizados. Entonces, recursos que son nuestros, de los ciudadanos, por el modelo de equidad territorial, que incluso no estamos felices con esa fórmula. Guayaquil debería recibir muchísimo más, así como Quito también debería recibir muchísimo más y otras ciudades importantes. Pero de paso nos quieren quitar presupuesto. ¿Sí sabe cuánto sería la afectación para Guayaquil? Si pasa la ley, prácticamente $80 millones del presupuesto. ¿Qué significa eso? $80 millones menos para obras y servicios, para ayudar a la gente, para atender a la gente en salud, que no es nuestra competencia, ¿okay? Y que ya vamos bordeando las 4.000 atenciones diarias entre todos los hospitales del día del muy ilustre municipio de Guayaquil, incluyendo el Hospital Bicentenario. Entonces viene el señor Herrería a liderar esta vocería para esta ley, ¿ok? Sin sentido. ¿Cuál es el único argumento? Lenin Artigas lo destruyó en Ecuavisa al señor Herrería, lo destruyó. ¿Cuál es el único argumento? No es que gastan mucho. Bueno, el gobierno gasta 100.
Ok, ahí está en torno a este tema del proyecto de ley enviado a la Asamblea Nacional. También Porque esa el ministro del Interior, el señor Reinber, ha hecho algunas declaraciones en torno a cómo se maneja el tránsito en la ciudad, destacando más a lo de Quito. Pero sobre esto también fue consultado el alcalde en cuestión a la seguridad también, y él indicó que al ministro del Interior no le interesa trabajar en conjunto con el municipio, más aún cuando tiene un convenio desde el año pasado que no lo ha firmado. ¿Por qué satanizar la fiesta? Otra cosa es que se lleven en peso el presupuesto de las fiestas. Nosotros, esto es lo que me gustaría que la prensa investigue. ¿Por qué no comparan cuánto gastaba el muy ilustre municipio de Guayaquil en la anterior administración, en los eventos de julio, octubre, en carnaval y en diferentes fiestas? Comparen. ¿Sabe cuánto se gastaron en el último octubre de la administración pasada? Casi $600.000. ¿Sí sabe cuánto nos cuesta a nosotros cada sesión solemne? No superamos los $100.000. ¿Ok? Entonces, esas son las investigaciones que tienen que hacer. Tienen que hacer el comparativo. ¿Por qué se eliminó la empresa pública de turismo del muy ilustre municipio de Guayaquil? Claro, solo en nómina $6 millones y un presupuesto de inversión para turismo supuestamente de $7 millones, y yo nunca los vi. Entonces, hoy tenemos una inversión para turismo que supera los $2 millones, ¿ok? Y con una nómina solo en turismo y eventos que no supera los $500.000 al año. Entonces, esas son las cosas que hay que revisar, que hay que comparar, hay que cuidar los recursos de los guayaquileños. Así que, señor Herrería, con todo el respeto del mundo, no nos meta al muy ilustre municipio de Guayaquil en el mismo saco, porque ya va a llegar un momento que nomás vamos a tener que decir, bueno, está bien. Están quitándole la autonomía a los GACS. Entonces, separémonos, pues, ¿no? Ya que Guayaquil vuelve a ser república por último. Porque cada vez nos quieren pisar más. Cada vez más quieren prohibir el desarrollo de Guayaquil. Ahora no solo basta con eso, sino que quieren quitarle más de $80 millones a los guayaquileños. Cuando Guayaquil ya supera los 3 millones de habitantes y es el motor económico de este país, pues. Y justamente a eso... Bueno, ahí hablaba algo sobre el presupuesto también, y obviamente lo que se ha venido gastando en las anteriores administraciones, y destacaba lo del turismo, el Departamento de Turismo, que ya no está, sino que tuvo otro nombre y tiene otra directora. Entonces, eso es lo que indicaba el alcalde en torno al gasto que se ha venido realizando en esta administración, cuánto se ha ahorrado de diferentes eventos que se han dado en Guayaquil desde su administración. Ahora sí creo que tenemos listo lo del ministro del Interior, John Reinber, en cuestión al trabajo en conjunto con el municipio de Guayaquil. Escuché al señor Herrería en Ecuavisa, señor Herrería, que en la época ya, entonces, que el presidente de la República hizo la campaña contra la escuchar a los otros protagonistas de nuestra coyuntura. Ya vamos y arrancar con todo lo que se ha venido dando en torno a diferentes temas que se han tocado, y reitero, o sea, los que más se están destacando son el tema del problema con Colombia y actualmente lo que se está realizando en la Comisión de Fiscalización sobre el pedido de juicio político en contra del presidente del Consejo de la Judicatura, Mario Goroy. Vamos a escuchar ahora al señor... vamos a escuchar, no sé cuál sería el orden. ¿Quién sigue, mi querido? Ya, ok, ahí está. El señor alcalde de la ciudad de Quito, el señor Pavel Muñoz, indica que es inconcebible que si el gobierno nacional no está haciendo obras, ponga restricciones presupuestarias o, en este caso, legales, dijo el alcalde de Quito sobre el proyecto de ley. En Quito estamos dedicados a hacer obras. Mi única preocupación es hacer 3.000 obras hasta el cierre de mi administración. Y es inconcebible que si el gobierno nacional no está haciendo obras, ponga restricciones presupuestarias, o en este caso legales, para que los que sí hacemos obras no lo podamos hacer. La ley Milton es, desde mi punto de vista, una ley nefasta. Miren lo que están diciendo todas las prefecturas, las alcaldías, las juntas parroquiales del país. Es una ley nefasta. Incluso tal vez no pensaron que puede tener los efectos tan negativos que puede tener, pero puede tener efectos devastadores. Porque si suena bien, suena a que los municipios van a tener que poner plata para hacer obra.
Mire, ya hay una Suena bien, pero ¿por qué a usted no le cuadra? No me cuadra porque no busca exactamente lo que dice buscar, ¿ya? Dice que puede haber una ley lo que quiere es una regla de eficiencia fiscal para que una buena parte de la plata se vaya a inversión. Perfecto, pero eso mismo ya está dicho ahora en el texto constitucional. La ley del COTAD y el texto constitucional orientan ya a que del 100% que pasa el gobierno nacional a los municipios, a los gobiernos locales, 70 usted lo destine para obra, 30 para gasto corriente, ¿no? El caso del municipio, por ejemplo, de Quito, cumple este tema. Pero lo que están haciendo ahora, queriendo mejorar esa regla fiscal, que si ya tiene una regla fiscal, ¿para qué, digamos, sobreabunda en regulación si usted quiere? Lo que están logrando es cambiando el concepto de inversión y reduciendo el concepto de inversión. Básicamente, reducción es la obra de algo, pero no está dejando que la inversión se complemente con el personal para que atienda esa obra. Pongamos un ejemplo que estaría en el mundo de lo absurdo, pero que podría pasar con esta ley. Nosotros podíamos hacer una escuela, pero no podríamos contratar profesores para atender la escuela. Ahí se quedaría la escuela botada. Para el municipio de Quito, si nosotros aplicáramos en estricto senso lo que está planteando, prácticamente tendríamos que sacar 5,000 funcionarios a la calle. ¿Por qué? Ustedes hacen cobertura de comunidad, Milton, hacen cobertura del 60 y piquito, de nuestros programas de desarrollo infantil, de nuestros programas de atención en las casas Somos, desde que damos clases de guitarra hasta que enseñamos idiomas como inglés o chino. Todo eso prácticamente no lo podríamos hacer. Ahora veo que el gobierno nacional quiere aquí en Quito poner un centro con un comedor comunitario. Nosotros atendemos 3, no podríamos atender los 3 comedores comunitarios. Nos ha ido de manera muy exitosa entregando capital semilla para que jóvenes que no acceden a un crédito en el banco sí puedan tener el estímulo de parte del municipio. No lo podríamos hacer. Es decir, rompe un principio de generalidad y además también puede ser inconstitucional porque no está respetando la autonomía administrativa, financiera, política que tenemos los GATS. Bueno, ahí está el análisis que hace el alcalde de Quito, Pavel Muñoz, en torno a este proyecto de ley del COTAD. Vamos a hacer una pausa, retornamos con más de Huancavilca Radio Noticias. Te lo seguimos dando todo. El mundo del fútbol aquí en Radio Huancavilca 830. Donde se mueve el balón está Radio Huancavilca 830. Aquí se inicia nuestro espacio publicitario. Somos Huancavilca 830 AM Radio. Llega el primer registro nacional agropecuario Renagro. Por primera vez en Ecuador, estamos registrando a todas las personas productoras agrícolas, pecuarias, forestales, apícolas y de fungicultura. Únete y ayúdanos a construir un nuevo futuro para el agro del país. Sé parte de este momento histórico. Regístrate. Más información en www.agricultura.gov.es. Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. El nuevo Ecuador. Mirá, bobo, anda para allá, bobo. Mejor mirar el partido de la historia por el canal del fútbol, contratalo ahora. Inter de Miami versus Barcelona Sporting Club. El sábado 7 de febrero a las 8 de la noche. El partido de la historia. Contrata ahora en nuestra app o sitio web, elcanaldelfutbol.com. Donde quiera que vaya, usted nos tiene a la mano. Nos puede escuchar en su celular. Baje la aplicación y nos podrá escuchar donde quiera y como quiera. Somos Huancavilca 830 AM Radio, la H grande de la información. Todos hemos escuchado, más vale prevenir que lamentar. Llegó la hora de aplicar este refrán. Aquí les tengo la salvación. Vitalium Telecom. Les ofrecemos instalación y conexión de accesorios y aparatos eléctricos, líneas de telecomunicaciones, redes informáticas y líneas de televisión por cable, incluidas líneas de fibra óptica. Cuide lo suyo, cuide su inversión. Llame a Vitalium Telecom para más información. 0962 16 59 19. Anótelo. 0962 16 59 19. Vendemos computadoras y dispositivos periféricos, teléfonos y equipos de comunicación. Vitalium Telecom. Para la
gente que siente, vive y transpira fútbol. Presentamos a las 13 horas Cancha 8:30. De lunes a viernes, 13 horas, Cancha 8:30, en la H grande del fútbol, Radio Huancavilca 8:30. Aquí termina nuestro espacio publicitario. Somos Huancavilca 8:30 AM Radio. Estamos presentando Huancavilca Radio Noticias en 8:30 AM Radio Huancavilca y a través de todas nuestras plataformas. Gracias por continuar junto a nosotros a través del 8:30 AM de Radio Huancavilca y a través de nuestras diferentes plataformas tecnológicas en este jueves 5 de febrero en la emisión de noticias. Huancavilca Radio Noticias, que lo estamos presentando a todos ustedes con las últimas informaciones generadas en nuestro país y en el mundo. Vamos a seguir escuchando a los actores de nuestra coyuntura nacional, a quienes dan su punto de vista o quienes están inmersos en algún caso de los que se están realizando en nuestro país. Y uno de esos es Washington Andrade, quien indica que en el caso Pendray, que fue tapado por fiscales y ahora salpica al círculo íntimo de Godoy, señaló que Diana Salazar y otros fiscales no formularon cargos pese a la existencia de pericias. Bueno, el caso Pendray está puesto como uno de los elementos, uno de los cargos por parte de los proponentes. En este caso Pendray, que se ha tratado de invisibilizar, ya sea por los grandes medios de comunicación, pero también por las autoridades de control y particularmente por parte de los fiscales generales de turno. Ya en su turno la fiscal general Diana Salazar conocía ya del resultado de las pericias, de todos los elementos que ahí se recogieron, y sin embargo no formuló cargos. Lo mismo con el fiscal Toainga y luego posteriormente con el fiscal Leonardo Alarcón, quien, ya teniendo conocimiento pleno de ello, se presenta una especie de conflicto de intereses, pues fue nominado, mocionado y votado por parte de Mario Godoy en la sesión en la cual se designó, sabiendo que él tenía que investigarle y por lo tanto este caso está detenido. Pero han aparecido nuevos elementos que configuran la participación incluso de otras personas, como por ejemplo el ex asesor, director nacional de asesoría jurídica del Consejo de la Judicatura, brazo derecho de Godoy, quien ha sido develada su participación por parte de su ex cónyuge, María José Guadamut, quien ha manifestado expresamente y me ha autorizado para efectos de que pueda develar una conversación que mantuve con ella, donde me informa que él habría sido el autor del archivo que contiene el texto alternativo de la sentencia que se le pretendió imponer a la jueza Nubia Vera para efectos de que niegue la acción de protección a la entonces vicepresidenta de la República, Verónica Abad, lo cual configuraría justamente esta tesis que hemos venido sosteniendo de que se deben formular cargos. Hoy con el añadido de que debe ser vinculado Roger Dumali. Bueno, ahí está en caso Pendray, en el cual se denunció también al actual presidente del Consejo de la Judicatura. En otro tema, de lo que tiene que ver a los problemas arancelarios entre Ecuador y Colombia, el ex ministro de Producción, Daniel Legarda, advirtió que si no hay señales de diálogo, muy probablemente veremos una solicitud investigación ante la Secretaría General de la CAT, Comunidad Andina de Naciones. El análisis que yo hago en todo esto, Washington, es la reflexión va en tres principales puntos. La primera es el separar los temas comerciales y los temas económicos de seguridad, perdón. Me parece a mí que es un error mezclar los temas.
por varias razones. Una de esas es el comercio no lo realizan los estados, el comercio lo realizan el sector privado, ¿no? Las empresas. Y detrás de esto hay pues muchos intereses. Y la reflexión sobre este punto es, digamos, al revés, porque el argumento, a veces me preguntan el argumento, pero ¿no es esto una presión para la seguridad, para que se pueda mejorar la seguridad o financiar algo de seguridad? El análisis contrafactual de esto es cómo el castigar con 30% a un importador, a una farmacéutica que importa medicamentos desde Colombia, ayuda a la seguridad. ¿Cómo castigar con 30% a las exportaciones de neumáticos desde Ecuador a Colombia ayuda a la seguridad? La respuesta es no ayuda, incluso le puede perjudicar porque analizamos temas como el contrabando y demás. Entonces, primer punto del análisis. El segundo, que tiene que ver con lo que tú mencionas, Washington, de la Comunidad Andina, es esta medida, esta tasa riñe con la normativa andina. El Acuerdo de Cartagena, particularmente en el artículo 73, establece ahí los parámetros para determinar los gravámenes al programa de liberación, a la reducción de aranceles que ya está en cero para todo lo que existe desde la Comunidad Andina, es la zona libre comercio. En este caso, es una tasa que no está asociada a un servicio, además que tiene un valor completamente fuera de foco para lo que sería un servicio, 30%, entonces claramente está reñida con el ordenamiento jurídico andino. Pero ya existe un precedente, no solo hablo por lo que dice la norma actualmente, sino porque existe un precedente. En el 2018 Ecuador aplicó una tasa aduanera muy mal aplicada, que no tardó mucho tiempo en que la Secretaría General, atendiendo una denuncia de los países de la CAN, realizó la investigación y efectivamente determinó que Ecuador había impuesto un gravamen al comercio y que tenía que retirar esa tasa y devolver los recursos que se habían recaudado por efectos de esa tasa. Si es que esto llega a escalar, si es que la situación no cambia, eso podría darse nuevamente. Pues se puede poner una denuncia ante la Secretaría General de la CAN e iniciar una investigación. Tomará un poco más de tiempo, pero digamos, es evidente que esta tasa también es contraria al régimen andino. En lo que podría devenir, en caso de darse el escenario, es que la CAN dictamina que efectivamente hay un incumplimiento, pide al Ecuador que elimine esta medida, y si no lo hace, automáticamente los otros países podrían sancionar como aranceles a los productos de exportación de el Ecuador. Entonces, ese es el tema legal en donde ya hay precedente, el segundo punto del análisis, de la reflexión. Y el tercero y el más importante, me parece a mí, que es el que ya hemos mencionado sobre lo que está en juego, ¿no? Las cifras de comercio: 2.800 millones bilaterales, 650 empresas de Ecuador, 1.700 desde Colombia. Colombia es el tercer mayor socio comercial de Ecuador, pero es el quinto mayor mercado de destino de las exportaciones no petroleras del país, detrás de la Unión Europea, Estados Unidos, China, y con Rusia ahí por pocos millones se diferencian. Porque ahí viene Colombia como país, con quinto mayor mercado de exportaciones no petroleras, y si eliminamos de los productos tradicionales de ese cálculo, solo para efectos de cálculo, como camarón, banano, cacao, Colombia es el segundo mayor mercado de importancia en el marco de la Comunidad Andina de los productos no tradicionales. Y para ejemplo, un botón de las exportaciones que se van allá, ¿no es cierto?, son productos de aceites vegetales, neumáticos, productos de calzado, de textiles, medicamentos, productos químicos. Otro ejemplo que yo surjo es Ecuador exporta cacao. Ok, ahí está en parte el análisis que hace Daniel Legarda, quien fue también ministro de Producción, también fue presidente de diferentes cámaras en la capital de la República. Ahora vamos a escuchar, antes de ir a la nota internacional, a la asambleísta Viviana Veloz de Revolución Ciudadana, dando a conocer de cómo se está llevando en la Comisión de Fiscalización el trámite para el pedido de juicio político contra Mario Godoy. Totalmente falso lo que ha manifestado el doctor Stalin Raza, que incluso su presencia aquí es ilegal, es ilegítima, porque la ley no contempla que un acusado político tenga patrocinador legal, partiendo de ese punto. Ahora, lo que han manifestado nuestros testigos que se han ido evacuando, también, como ustedes ayer pudieron ver, han entregado, como la doctora Solanda Goyes, documentos que sustentan sus versiones, y lo mismo acaba de manifestar el doctor Ramiro García, que también entregará a la comisión documentación que sustenta lo que en este momento y el día de ayer también él, dentro de su testimonio como prueba de cargo, ha manifestado.
Ellos quieren tratar de engañar al país e incluso confundir que este es un proceso de juicio político y que la mínima sospecha, la mínima verosimilitud y la pérdida de confianza es prueba y razón suficiente para separar del cargo a un funcionario tan cuestionado por la ciudadanía, por los jueces, por los magistrados que en este momento han dicho que ha perdido el principio de confianza. Son ellos los que no han hasta ahora evacuado una sola prueba de descargo. Incluso quieren insultar la inteligencia de los ciudadanos, manifestando que el propio Consejo de la Judicatura no ha contestado los pedidos de información que ha enviado el señor Mario Godoy. Es más, él tuvo 15 días, al igual que los proponentes, para incorporar todos los elementos probatorios dentro de su contestación y presentarlos a la comisión. Aquí hay una acción claramente articulada entre el señor Godoy y entre el oficialismo, la bancada de ADN, y la inmoralidad no les alcanza para cubrir esta defensa tan descarada, esta cancha inclinada de este acusado VIP dentro de este proceso de juicio político. Ok, ahí está parte de una de las personas que está pendiente en tema de este juicio, este pedido de juicio, y una de las que impulsan el mismo, que es Viviana Veloz. Vamos ahora a conocer todo el acontecer en el mundo, las noticias más... No, ya no tenemos tiempo. Las noticias más destacadas dentro de lo que ha ocurrido en el mundo a nivel internacional, para conocer qué es lo más importante que nos da a conocer Radio Francia Internacional dentro del resumen que ellos hacen de las principales informaciones, en la voz de Andreina Flores. Escuchan Radio Francia Internacional. En los controles está Fabián Ilí y estas son las noticias más importantes de este jueves 5 de febrero. Titulares. Andreina Flores. Ucrania demuestra su insatisfacción ante las negociaciones con Rusia y Estados Unidos. Esta tarde en Abu Dhabi se acordó un nuevo intercambio de prisioneros, pero no hay avances para un cese al fuego definitivo. Termina el tratado New START, el último acuerdo legal entre Rusia y Estados Unidos que limita el desarrollo de armas nucleares de ambas potencias. El Papa llama a evitar una nueva carrera armamentística y la OTAN pide moderación. Y todo está listo para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano, Cortina, Italia, este sábado. Casi 3.000 atletas participan en 16 disciplinas diferentes. Sin embargo, se ha desatado una polémica por la presencia de la Policía Migratoria estadounidense ICE. Estos son los titulares de la jornada. Vamos ahora con el noticiero, aquí en Radio Francia Internacional. Queremos resultados más rápidos, dice el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky sobre las negociaciones entre Rusia, Ucrania y Estados Unidos en Abu Dhabi. Moscú y Kiev acordaron hoy un nuevo intercambio de prisioneros, pero no hubo avances con respecto al principal escollo de las negociaciones, la cesión del territorio del este de Ucrania que exige Rusia. Asbel López con la información. Son conversaciones productivas, pero queda mucho trabajo por hacer, afirmó este jueves Steve Witkoff, según una fórmula que viene repitiendo el emisario de Estados Unidos desde hace ya algún tiempo. Productivas ya lo son, pues Rusia y Ucrania acordaron un nuevo intercambio de prisioneros. Los dos gobiernos van a intercambiar a 314 prisioneros. Witkoff subrayó que es el primer intercambio de este tipo en 5 meses. El tema territorial sigue siendo, sin embargo, aquello que va a tomar mucho más tiempo. El presidente Zelensky, en todo caso, insistió sobre ello en la televisión pública francesa France 2. Rusia quiere que abandonemos todo el Donbass, porque desde el inicio de la guerra no han tenido victorias. Ellos no cuentan sus pérdidas, no cuentan la cantidad de muertos, nosotros sí. Conquistar el este de Ucrania les costará 800.000 muertos más. Seamos honestos, tener un conflicto congelado con una línea de frente inmóvil es ya de por sí una concesión inmensa para nosotros. Si contemplan una zona desmilitarizada,
Se necesitará que interponga una fuerza internacional. Moscú, por su lado, volvió a insistir ayer en que Ucrania debía ceder a sus exigencias en lo que concierne sobre todo este tema territorial. Esto ha reforzado las dudas sobre las posibilidades de éxito de los esfuerzos diplomáticos impulsados por Washington. Gracias, Asbel. Y por otra parte, también están confirmadas las negociaciones entre Irán y Estados Unidos. Ambos gobiernos ya han declarado que se sentarán a la mesa este viernes en Omán. Y ya es oficial, el tratado New START, que limita el desarrollo de armas nucleares de Rusia y Estados Unidos, ha llegado a su fin. El pacto fue firmado en 2010 para obligar a Washington y a Moscú a limitar su arsenal a 1.550 ojivas nucleares estratégicas desplegadas e imponía también mecanismos de inspección sobre la actividad nuclear de ambas potencias. El New START era el marco más actualizado de los tratados de no proliferación de armas nucleares que datan de la Guerra Fría. Vamos a escuchar a Melissa Barra para preguntarle por qué se dejó vencer este acuerdo. Pues se mezcla todo un contexto geopolítico, pero el detonante evidente aquí es precisamente el tema de las inspecciones. Aclaremos que el New START firmado en 2010 se vencía a las 12 de la noche GMT, pero se podía firmar uno nuevo o prorrogar el actual. De hecho, Joe Biden y Putin lo habían hecho antes de la guerra en Ucrania. Pero en 2023 Rusia sencillamente suspendió un aspecto crucial del tratado, la transmisión de información y sobre todo las visitas de verificación, las que permiten constatar que efectivamente se limita a 1.550 ojivas nucleares y a 700 misiles intercontinentales desplegados por país. Digo desplegados y no en reserva porque hay muchísimos más. Con la guerra en Ucrania, el mecanismo de inspección se acabó de erosionar, llevando a la muerte anunciada del tratado. Renovarlo no parece estar en el horizonte. En noviembre pasado, Moscú canceló un encuentro con Washington para hacerlo y luego anunció una batería de torpedos nucleares submarinos. Gracias a Melissa. Y recordemos que Estados Unidos y Rusia poseen el 80% del arsenal nuclear mundial. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, declaró que se trata de un momento grave para la paz y que el riesgo de usar un arma nuclear es el más alto en décadas. I learned that maybe we can use a little bit of a softer touch. Es la voz del presidente Donald Trump admitiendo que debe usar un método más suave, refiriéndose a la actuación de la policía migratoria ICE en Minneapolis. Recordemos que el llamado SAR de la frontera, Tom Homan, enviado especial de Donald Trump a Minneapolis, anunció que retirará a 700 agentes de inmigración de la ciudad, pero todavía quedan 2.000 en el terreno. Una decisión que llega tras las fuertes protestas que se han desarrollado contra ICE, que ha sembrado el terror desde hace semanas. Escuchemos reacciones de los habitantes de Minneapolis. Solo lo hacen para que el anuncio llame la atención de los medios, como si estuviesen haciendo algo para calmar la situación, cuando no están haciendo nada en absoluto. Están entrando en nuestras escuelas a secuestrar niños e intentando deportar a sus padres. No está bien. Si ICE deja de infringir la ley, no importa cuántos agentes haya, creo que las protestas terminarán y la gente se sentirá más segura en sus casas. Tengo amigos aquí que tienen green card, que son ciudadanos estadounidenses. Conozco a algunos que están en proceso de obtener una green card y todos tienen miedo de salir de sus casas. No está bien. Estaremos atentos a lo que suceda en las próximas horas en Minneapolis. Y la ONU lanza un llamado de auxilio, pero no sobre las crisis humanitarias del mundo, sino sobre sus propias dificultades. El alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Turk, advirtió hoy que la organización está en modo supervivencia por falta de financiamiento. En 2025, menos de la mitad de las misiones de seguimiento de derechos humanos en comparación con 2024, y se ha reducido su presencia en 17 países. Escuchemos a Marta Hurtado, portavoz del Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU. Estamos actuando al día y en modo supervivencia, porque no contamos con los recursos suficientes para hacer el trabajo necesario. Teníamos una plantilla de 2.000 personas, que es poquísimo comparado con otras agencias de Naciones Unidas y otros organismos internacionales, y tuvimos que prescindir de 300 plazas. En 2024 hicimos 11.000 misiones de supervisión de derechos humanos. Pues el año pasado solo hicimos 5.000. Los relatores específicos
especiales. Normalmente tienen que hacer 2 visitas a terreno para verificar la situación de derechos humanos específica en un país. Pues solo hicieron una. Visitas, por ejemplo, el Subcomité para la Prevención de la Tortura tenía programadas 8 visitas y solo hizo 4. Entonces, el impacto es real, es concreto y afecta a personas que no cuentan con nuestro apoyo, con nuestros servicios. Y añadimos que el Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU estima que necesita al menos $400 millones en contribuciones voluntarias para asegurar un funcionamiento básico. Nos vamos a Venezuela, donde reina la confusión sobre el presunto arresto del empresario Alex Saab, señalado como testaferro de Maduro. Saab habría sido detenido, según medios locales y funcionarios estadounidenses, pero sus abogados lo niegan. Alex Saab ya había sido encarcelado en Estados Unidos durante más de 3 años bajo acusaciones de soborno antes de que la administración Biden le concediera un indulto a cambio de la liberación de ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela. También habría sido detenido el empresario Raúl Gorrín, cercano al gobierno chavista y dueño de la televisora Globovisión. Estamos atentos a la confirmación oficial de estos 2 arrestos por parte del gobierno interino de Venezuela. En Reino Unido, el primer ministro británico Keir Starmer aseguró hoy estar arrepentido de haber creído las mentiras de Peter Mandelson y nombrarlo embajador en Estados Unidos, a pesar de sus vínculos conocidos con Jeffrey Epstein, criminal sexual que se suicidó en prisión. Escuchemos al premier británico. I share the anger that people feel. Comparto la rabia de la gente cuando los funcionarios escapan al escrutinio público, dice Starmer, aclarando, sin embargo, que no prevé renunciar a causa de este escándalo. Nos vamos de Reino Unido a Bélgica, donde se ha registrado un caso judicial inédito. Un cliente que engañó a una prostituta con una falsa prueba de pago fue condenado en un tribunal por violación. Angélica Pérez nos explica el caso. Es importante precisar que Bélgica es uno de los países europeos donde el trabajo sexual está regulado, y Amberes es una de las ciudades que reivindica la protección de las personas, en su mayoría mujeres, que ejercen esta actividad de forma declarada. Así pues, el hecho de que las trabajadoras sexuales acudan a los tribunales por no haber sido pagadas por sus clientes no es algo inédito en el país, pero es la primera vez que una negativa a pagar o una artimaña, como la presentación de un justificante falso, se considera en un juicio como falta de consentimiento en la relación sexual y por tanto como violación. El Código Penal belga estipula que hay violación cuando se produce una penetración sexual a una persona que no ha dado su consentimiento. Por tanto, no hay consentimiento si el acto sexual es resultado de una artimaña u otro comportamiento punible, según el Tribunal de Apelaciones, que consideró que el hombre engañó deliberadamente 6 veces a su víctima, fingiendo realizar un pago a través de su aplicación bancaria cuando ella le pidió que pagara el servicio por adelantado. El hombre afirmó haber actuado bajo los efectos de la cocaína. Fue condenado a 3 años de prisión condicional, la obligación de seguir una psicoterapia y someterse a controles periódicos para demostrar que ya no consume drogas. Y ya todo está listo para la inauguración de los Juegos Olímpicos de Invierno este sábado 6 de febrero en Milano, Italia, donde se realiza ya un fuerte despliegue de seguridad. Casi 3.000 atletas participan en 16 disciplinas diferentes como esquí, patinaje artístico, hockey sobre hielo o snowboarding. Desde Italia, nuestra corresponsal Irene Sabio tiene todos los detalles. Últimos preparativos a contrarreloj para los Juegos Olímpicos de Invierno de Milano Cortina. La ceremonia principal, la inauguración, de hecho, es mañana, pero ya hoy han empezado a llegar las delegaciones más grandes. En particular, sabemos que ya está en Milán J.D. Vance, el vicepresidente de Estados Unidos de la administración de Donald Trump, un aliado de Giorgia Meloni, la primera ministra italiana, y son mucho más los líderes que se esperan en las próximas horas, entre ellos también el secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, todos vigilados además por un gigantesco operativo de seguridad integrado también por unos 6.000 agentes entre policías y militares italianos que velarán también por la seguridad de los alrededor de 3.000 atletas de 93
países acreditados para este evento. Todo esto de momento sin mayores incidencias, como también hemos podido verificar en nuestro viaje hacia el norte de Italia, pero eso sí, polémicas que permanecen por los altos costes de la cita, por el temor al daño ambiental y también por la presencia de ICE, la Policía Migratoria de Estados Unidos, que será parte de la delegación estadounidense. Irene Sabio desde Conegliano para Radio France Internacional. Gracias, Irene. Estaremos muy atentos a la inauguración de estos Juegos Olímpicos de Invierno en Italia. Así ponemos punto final a este resumen informativo de Radio Francia Internacional. Fabián Ilí en controles y ante los micrófonos, Andreina Flores. Gracias, Andreina Flores, por ese amplio informe de lo que ocurre en el resto del mundo, y a ustedes por haber estado un día más junto a nosotros en esta emisión de noticias. La H grande de la información presentó Huancavilca Radio Noticias con Mónica Orellana. Huancavilca Radio Noticias. Usted está en compañía de Radio Huancavilca, con noticias, deportes, opinión, cultura y música. Radio Huancavilca 8:30 AM, transmitiendo para todo el mundo desde la ciudad de Guayaquil, República del Ecuador, Sudamérica. Somos la H grande de la información, 24/7 con ustedes, dándoles lo mejor.